Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hacer un viaje fascinante a un país que, a pesar de su tamaño, nos da una lección magistral de cómo la cooperación, la ingeniosidad y la visión a largo plazo pueden transformar desventajas en ventajas gigantes. Estamos hablando de los Países Bajos. Prepárense, porque esto es más que solo tulipanes y molinos. Imaginen una pequeña franja de tierra, solo unos 41.5 kilómetros cuadrados, con casi 18 millones de habitantes, la mayoría por debajo del nivel del mar. Suena a un reto, ¿verdad? Pues para los holandeses fue el punto de partida. Un delta de ríos que conectan Europa con el mundo y una población que desde el principio entendió que para sobrevivir tenían que cooperar, y no solo me refiero a construir diques gigantes para ganarle terreno al mar, que ya es impresionante. Esa cooperación se extendió a todo, a crear reglas claras, contratos sólidos y mercados eficientes. Durante siglo y medio, mientras otros países se debatían en guerras y conflictos internos, los holandeses eligieron un camino diferente: económica, instituciones fuertes, comercio abierto y finanzas sensatas. Y con esto convirtieron su supuesta desventaja geográfica en una fortaleza competitiva. A finales del siglo XIX, el paisaje era único en pólders, esos terrenos ganados al mar, molinos girando, canales por todas partes y puertos que ya eran centros neurálgicos del comercio global. Ciudades como Ámsterdam y Rotterdam se convirtieron en el corazón de una economía de tránsito vibrante. Entraban granos, carbón, algodón y salían manufacturas sofisticadas, flores preciosas y servicios financieros de primer nivel. La administración pública era un reloj suizo: cuentas claras, impuestos eficientes y tribunales que resolvían disputas de forma predecible. Esto, amigos, es la base de la seguridad jurídica, la que permite que las empresas y las personas planifiquen y prosperen. Pero no solo fue la economía, también la educación se volvió práctica, orientada a la productividad. Surgieron escuelas técnicas, institutos de comercio, formación agrícola moderna y universidades que conectaban directamente la ciencia con la empresa. Con esta combinación explosiva de libertad para emprender y seguridad jurídica, la ventaja holandesa era innegable y se sentía en el día a día. La gente podía planificar su futuro, sus inversiones, sus sueños. Entrando al siglo XX, la red de ferrocarriles, barcazas y muelles multiplicó exponencialmente su capacidad. Rotterdam consolidó su posición como el puerto principal de Europa, y las ciudades medianas se especializaron. Unas producían equipos, otras químicos, otras alimentos procesados. Y aquí viene una lección crucial: la competencia exterior no era una amenaza, sino una brújula. Si un producto no convencía, lo mejoraban o simplemente lo dejaban de lado. El objetivo era clarísimo: venderle al mundo entero, con calidad, en el plazo acordado y a un precio justo. Esa mentalidad de mejora continua es la clave del éxito. Claro, el siglo XX trajo sus desafíos. Las dos guerras mundiales dejaron cicatrices profundas. En la primera, el comercio sufrió un golpe duro. Y en la segunda, la ocupación alemana destruyó infraestructuras y desgarró a muchas familias. Pero de las cenizas surgió una reconstrucción asombrosa, basada en un pacto social y económico explícito. El objetivo era claro: restablecer la propiedad y los contratos, reconstruir puentes
y diques, profesionalizar empresas públicas esenciales y abrirse a las importaciones clave para reactivar la industria y el consumo. Aquí entró en juego el Plan Marshall, una ayuda crucial que los Países Bajos utilizaron inteligentemente. La inversión se concentró en áreas estratégicas, puertos, energía, vivienda y transporte. Y así se consolidó un estado de bienestar que, aunque austero, era increíblemente eficaz. La filosofía era brillante: proteger a las personas sin asfixiar a las empresas, porque al final son las empresas las que financian esa protección. Un equilibrio delicado, pero que supieron encontrar. Durante los años 50 y 60, la integración europea tomó un impulso gigante. Con la Comunidad Económica Europea se redujeron aranceles y se armonizaron las normas. Y adivinen, ¿quién sacó un provecho enorme? Los Países Bajos, en su ubicación privilegiada en el delta del Rin y del Mosa, los convirtió en la puerta de entrada natural al continente. Rotterdam se modernizó a pasos agigantados con terminales de contenedores de última generación, grúas gigantes, oleoductos y ferrocarriles que se extendían hasta Alemania, Bélgica y más allá. La banca y los seguros no se quedaron atrás, especializándose en comercio exterior y logística. Y en la agricultura, otro sector donde brillaron los invernaderos y la investigación aplicada, multiplicaron los rendimientos de una manera nunca vista. Fue la perfecta unión entre ciencia y práctica. Semillas mejoradas, riego por goteo, control climático y una eficiencia asombrosa en el uso del agua y la energía. El país, aunque pequeño en mapa, empezó a competir como un gigante global, porque podía entregar con precisión exactamente lo que prometía: calidad garantizada. A finales de los 50, un nuevo factor apareció en escena, uno que a cualquier país le haría brillar los ojos. En Graninga, al noreste del país, se descubrió un enorme yacimiento de gas natural. Esto generó ingresos extraordinarios y una fuente de energía relativamente barata durante muchos años. Pero los holandeses, a diferencia de otros, aprendieron a base de errores. Parte de esa abundancia, de ese regalo de la naturaleza, generó lo que se conoce como la enfermedad holandesa. ¿Qué es esto? Básicamente, la apreciación de la moneda, la presión sobre los costos y la incertidumbre en la inversión de los sectores transables, es decir, aquellos que compiten internacionalmente. Con el tiempo, el país entendió que los recursos naturales no son un atajo eterno. Había que sostener la competitividad con productividad, innovación y apertura, no con la ilusión de vivir de la renta del gas. Una lección valiosísima para cualquier nación. Los años 70 trajeron nuevos desafíos a petróleo caro, inflación global y ajustes económicos dolorosos. ¿Cómo respondieron los Países Bajos? Con una mezcla de disciplina macroeconómica y un diálogo social ejemplar. Se contuvo el gasto público, se cuidaron las cuentas con lupa y se negoció seriamente entre empresarios y sindicatos. El objetivo: moderar los salarios a cambio de más empleo e inversión, ganar flexibilidad en la organización del trabajo y ligar los aumentos de sueldo directamente a la productividad. El modelo del polder, que viene de esa tradición de construir diques entre todos, se convirtió en una práctica económica en lugar de parálisis. Se sentaban a mesas de negociación donde se pactaban salarios ligados a la productividad, una flexibilidad gradual en los mercados laborales y un compromiso real con la inversión. El objetivo no era ganar batallas ideológicas, sino mantener el empleo y la competitividad. Una auténtica mentalidad
de equipo. En los años 80 se consolidó la desinflación, la independencia operativa del Banco Central y unas reglas fiscales más responsables ayudaron a enfriar la temperatura de los precios y del endeudamiento. Se modernizaron sectores gracias a la competencia. La logística se hizo aún más precisa. La química y los materiales avanzaron, y la agricultura de alto valor se conectó con cadenas de suministro globales. Cuando o Estado respeta las reglas, compra con transparencia, invierte donde hay un retorno social y no interviene en los precios. Por ejemplo, en puertos, diques, ferrocarriles, educación técnica y justicia digital, habilita un crecimiento privado sin precedentes y se financia sin sobresaltos. Además, combinaron un estado de bienestar amplio con una presión fiscal alta para los estándares de la OCDE. Sí, pero era predecible y basada en reglas claras. Esto permitió planificar e invertir, incluso pagando más impuestos que el promedio de economías pequeñas. Esa predictibilidad es oro para los inversores. Los 90 trajeron la Unión Monetaria Europea y la disciplina se reforzó al compartir moneda con vecinos muy exigentes. Esto obligó a mantener las cuentas aún más claras y a seguir compitiendo duramente por la productividad. Como resultado, el crédito se volvió más previsible. La inversión internacional fluyó libremente y las empresas locales salieron a comprar y vender con una moneda fuerte y reglas estables. Rotterdam, el aeropuerto de Schiphol y toda la red de carreteras y barcazas funcionaron como un sistema integrado perfecto. Los Países Bajos crecieron como una plataforma de comercio y servicios logísticos, financieros y creativos de primer nivel. Mientras tanto, la economía real se diversificó aún más: alimentos procesados de alta calidad, químicos y farmacéuticos innovadores, maquinaria y equipos de última generación, diseño y servicios digitales. En los clústeres agrícolas, la combinación mágica de universidades, centros de investigación y empresas medianas generó soluciones que luego se exportaban a todo el mundo. En la horticultura, lograron rendimientos líderes con menos agua y menos energía por kilo producido, es decir, eficiencia máxima. Imaginen eso. A principios de los 2000, ser eficiente dejó de ser solo una frase bonita para convertirse en métricas, auditorías y certificaciones reconocidas mundialmente. Con la llegada del Internet rápido, el software como servicio y el e-commerce, las cadenas globales se hicieron increíblemente complejas. ¿Y qué hicieron los Países Bajos? Se apoyaron en su cultura de contratos y en su ubicación logística privilegiada. Se convirtieron en el hogar ideal para centros de distribución, jobs y datos, servicios en la nube y empresas de pago. El Estado no se quedó atrás, digitalizó trámites, redujo la burocracia y acortó tiempos, haciendo que incluso las pequeñas y medianas empresas pudieran exportar con menos papeleo y más trazabilidad. La educación se adaptó rápidamente, con programas técnicos y de ingeniería que respondían directamente a lo que el mercado necesitaba. La idea era simple pero poderosa: formar para el trabajo real y permitir la reconversión profesional. Claro, no todo fue un camino de rosas. Surgieron tensiones. La vivienda se encareció en las ciudades. Hubo presión ambiental en zonas de alta producción, congestión en algunos corredores y debates sobre migración. Pero la respuesta holandesa fue atacar los problemas con datos y reglas claras, no negarlos. Se liberó más suelo donde tenía sentido, se densificaron ciudades con infraestructura, se invirtió en ferrocarriles y conectividad verde, y se revisaron incentivos para una producción
más limpia. La solidez de sus instituciones permitió estas discusiones sin frenar la economía. Cuando la crisis financiera global golpeó a Europa, los Países Bajos, como muchos otros, sufrieron, pero su fortaleza residió en no romper contratos. Los pagos se honraron, las regulaciones se aplicaron y el sistema se estabilizó. Esto acortó la crisis y preservó la base de empresas viables. Es un testimonio de que la confianza y la seguridad jurídica son pilares inquebrantables. La década reciente trajo nuevos desafíos, una geopolítica cambiante, cadenas de suministro que se acortan con empresas relocalizando producción, energía más cara, mayores exigencias ambientales y una tecnología que sigue transformando profesiones. ¿Y qué hicieron los holandeses? Volvieron a su libreto: competir con calidad, logística impecable, seguridad jurídica y una apertura inteligente. En energía, aceleraron la transición y redujeron gradualmente su dependencia del gas local. En tecnología, invirtieron fuerte en semiconductores, fotónica, biociencias y soluciones de movilidad. En agricultura, apostaron por el valor agregado, es decir, procesar y diseñar en el país antes de exportar, vendiendo conocimiento además de materias primas. La vida diaria refleja esta estructura. Empleos con contratos que se respetan, salarios ligados a la productividad. Una banca que evalúa proyectos por capacidad de repago. Impuestos previsibles. Pymes que exportan con éxito y una administración que, a pesar de sus imperfecciones, resuelve. No es un paraíso, no, pero es un país que hace muchas cosas bien y las hace bien por mucho tiempo. Y aquí viene el corazón de su cultura, la lógica del polder. Sinuco Opperhaus, el agua entra y todos pierden. Esta idea guía su economía. En las negociaciones salariales buscan un punto medio para proteger el empleo y la competitividad. En los acuerdos sectoriales, fijan estándares claros para producir y exportar. Y en la vida cívica, se respetan las reglas para que la ciudad funcione. Nadie se lleva todo, pero todos avanzan. Y si cometen un error, como confiar demasiado en la renta del gas, corrigen a tiempo, porque saben que los precios deben reflejar costos reales y la producción debe competir. ¿Cuáles son los elementos liberales que explican este recorrido? Propiedad y contratos confiables, que son la base para invertir y asociarse. Apertura al comercio y al capital, que obliga a mejorar y permite crecer. Disciplina fiscal y monetaria, que cuida el valor del salario y del ahorro. Competencia en sectores clave, que mantiene vivos los incentivos para innovar. Un Estado que invierte donde debe: puertos, diques, ferrocarriles, educación técnica, justicia digital, y no pretende fijar precios. Una justicia que es ágil y predecible, y una educación que escucha al sector productivo y forma a profesionales capaces de resolver problemas reales. Países Bajos no es grande por su tamaño, es grande por su densidad de ventajas. Un puerto que entiende al mundo, una logística que llega a todas partes, una red de conocimiento que alimenta clústeres de innovación, un mercado que premia al que cumple y castiga al que promete de más. Esta densidad no se decreta, se construye con años de reglas, reformas y aprendizaje constante. Hoy, su economía es como una mesa con varias patas firmes: comercio y logística de nivel mundial. Una agroindustria inteligente con mucha ciencia, química y materiales con procesos precisos. Servicios digitales
y creativos que se exportan, una educación y administración que reducen la fricción, y un estado de bienestar que protege al ciudadano, sin impedir que las empresas hagan lo suyo. Cuando el mundo se tambalea, esta mesa puede cimbrear, pero aguanta. La lección es sobria, pero profunda. La libertad económica, bien enmarcada por instituciones sólidas, no es solo un eslogan, es un marco que convierte el trabajo en progreso previsible. Países Bajos lo ha demostrado por más de un siglo, un país abierto a competir, serio para ordenar sus cuentas, libre para emprender e innovar y firme para cumplir la ley. Un país bajo en el mapa que, gracias a su forma de hacer las cosas, se colocó alto en resultados. Si esta historia te inspiró y te aportó algo nuevo, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y seguir nuestra playlist. ¿Cómo los países libres se hicieron potencia? Cuéntame en los comentarios, ¿qué otro país te gustaría que analicemos en el próximo video? Gracias por acompañarnos.